Gracias. Gracias. Ahora, como has dicho, Visca Catalunya, ya me salían las palabras en catalán. Y os iba a decir moltes gràcies, amics. Y no es nada difícil hablarle en catalán a un andaluz. A mí me ha pasado muchas veces en la vida que cuando me encuentro aquí en Andalucía con alguna persona a la que no conozco y me saluda y me habla en catalán y me dice orgulloso, lo aprendí porque estuve muchos años trabajando en tu tierra. Sí, a Cataluña la han hecho también millones de andaluces. Y yo les vi llegar. Yo les vi llegar cuando era un niño en un pequeño pueblecito del Pirineo y llevaba el pan que cocía mi padre a las tabernas, donde se amontonaban gente que vestían oscuros trajes de pana, llevaban barba de varios días y habían llegado con una maleta de cartón atada con una cuerda. Yo les vi llegar a las estaciones del tren de mi pueblo con el hambre pintada en la cara, buscando un sitio donde pudiesen encontrar un futuro mejor. Yo les vi llegar y esa gente hizo mi país. Esos son también catalanes. Eran los charnegos, les llamaban, de una forma despreciativa. Eran los charnegos. Ya no se les llama así, afortunadamente, porque ya están fundidos en la sociedad catalana. Pero vuelve desgraciadamente a aparecer esa atroz división entre los unos y los otros, entre los que son de aquí y los que son de allá. Y cuando yo oigo a una expresidenta del Parlamento de Cataluña decirle a una líder política nacida en Andalucía pero afincada en Cataluña, si no estás de acuerdo con la independencia, vés-te'n d'aquí. Si no estás de acuerdo con la independencia, vete de aquí. Veo despertar a los peores demonios de nuestra historia, porque nadie tiene que irse de ninguna parte, y menos el que ha escogido libremente ir a vivir a un trozo de nuestro país. Porque sabéis que todos tenemos un emigrante dentro. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido emigrantes, a través de las anteriores generaciones. Yo también soy un emigrante. Hace unos pocos días estuve en Mendoza, una ciudad argentina al pie de los Andes. Allí nació mi padre. Mi padre era hijo de un emigrante catalán, que dejó el Pirineo porque allí también había hambre, porque allí tampoco había futuro. Y atravesó el océano, se instaló al otro lado, al pie de esas grandes montañas, más grandes que las mías. Y allí encontró a otra persona, a otra catalana. Vivían a 50 kilómetros el uno del otro y se fueron a encontrar en Mendoza. Allí nació mi padre y después volvió a España justo a tiempo para hacer la guerra civil. No fue una buena idea. Y yo también soy, de alguna manera, el hijo, el resultado de esta movilidad humana que algunos aprovechan para darnos miedo. Vienen los emigrantes, una invasión que nos arrasará. Hay que cerrar las puertas. Chiudiamo porti, como dice Salvini en Italia. Hagamos muros, como dice Orbán en Hungría. Volvamos a encerrarnos en nuestra identidad, como dicen los holandeses. Encerrémonos en lo que fuimos porque no tenemos valor para ser lo que nos toca hacer en esta era de la globalización. Y eso es un mensaje absurdo, imposible de llevar a la práctica. Y eso es lo que los socialistas tenemos que explicar. Tenemos que explicar que estamos en la víspera de un mundo nuevo, con grandes potencias emergentes, China, India, Brasil y otras que desean serlo, que lo fueron, como Rusia, con unos Estados Unidos que han dejado a Europa occidental y que ya no son el aliado fiel con el que pudimos contar en los tiempos de la Guerra Fría.
Un mundo sacudido por transformaciones tecnológicas que van a cambiar radicalmente las formas de producir, de pensar, de comunicarse y, en el fondo, de ser. Un mundo en el que la frontera entre la verdad y la mentira va cada vez a ser más difícil, porque cada vez las nuevas formas de la comunicación nos inundan de una información que muchas veces contribuye a disminuir nuestro conocimiento. Lo decía Hannah Arendt, esa intelectual judía alemana que escapó del nazismo, en ese libro Orígenes del totalitarismo, cuando decía: el sujeto ideal de una dominación totalitaria no es el más convencido de los fascistas, ni es el más convencido de los comunistas, y podría añadir algunos más, sino aquel para el que la distinción entre la realidad y la ficción, es decir, la percepción de la vida como es, y la distinción entre la verdad y la mentira, es decir, las normas que rigen el pensamiento, no existe. Para aquel que ha renunciado a distinguir la verdad de la mentira, la realidad de la ficción, y que corre detrás de eslóganes que le prometen un tiempo mejor basado en premisas falsas, pero que son seductoras y le seducen. Es lo que ha pasado, Pedro, con el Brexit, y es lo que está pasando también con Cataluña. Tú lo decías el otro día y lo decías con mucha razón. ¿Cuántos puntos comunes tienen el fenómeno del Reino Unido queriendo salir de Europa y Cataluña queriendo salir de España? Ambos se basan en una visión distorsionada de la realidad, que repetida una y otra vez ha acabado conformando las conciencias, dibujando un universo mítico. Los socialistas, los demócratas, tenemos que defender la verdad, pero hemos de saber que en democracia lo que cuenta es la opinión. La gente vota en función de las opiniones que tienen, y las opiniones se construyen a través de la información que reciben. Y si esta información está plagada de mentiras, las opiniones no pueden ser sino falsas y pueden conducir a la gente a elecciones decisivamente catastróficas para ellos, como es el caso del Reino Unido. Ayer, cuando llegué a la estación de Santa Justa, no pude dejar de recordar que esa estación y ese tren los inauguré yo en el año 92. Sabía que ibais a aplaudir, porque el AVE significa para Andalucía la modernidad. Y la decisión de los gobiernos de Felipe González de construir la línea de alta velocidad con el más moderno de los trazados de la época entre Madrid y Sevilla, dando prioridad al cuello de botella que representaba entonces el paso por Despeñaperros, fue una apuesta decidida para anclar el sur en el desarrollo del norte, para evitar que surgiera en España también un sur subdesarrollado y parásito, como existen en muchos países europeos. Y ese AVE, esa tremenda obra de ingeniería que en su día fue un orgullo para España, representa para toda Andalucía el sentimiento de que se puede pasar más allá de Despeñaperros, como España pasó más allá de los Pirineos, para integrarse en una realidad de la modernidad de la civilización europea. Y sí, yo tengo muchos recuerdos de Sevilla y quizá Susana me los ha recordado. Por cierto, Susana, no te había escuchado antes ningún mitin y hay que ver el nervio que tienes. Hay que ver el nervio que tienes porque no necesitas apuntes y además lo dices todo de corrido sin vacilar una sola vez. Pues mira, Susana, quizá tú te acuerdes, pero aquí, en Sevilla, quizá fue por aquí también, cuando las primarias del 98, cuando habló el secretario general del partido, fue aquí, me lo recordaba un poco, cuando habló el secretario general del partido. Bueno, ¿qué más da? Aquí o al lado, ¿no? El caso es que entonces un buen amigo mío, Luis Yáñez, que quizá esté por aquí, dijo, hombre, que dejen hablar a Borrell también, que también es candidato. Y me dijeron, bueno, pero solo 5 minutos. Y cuando la gente empezó a aplaudir, yo les dije, no me aplaudáis, que me quitáis el tiempo.
Bueno, ahora como no compito ya podéis aplaudir todo lo que queráis. Pero tampoco aplaudáis demasiado, porque el tiempo en un mitin hay que utilizarlo sobre todo no para conseguir el aplauso de los que ya sabemos que están con nosotros, sino para conseguir que salgáis de aquí con más argumentos y razones, para que cada uno de vosotros pueda dar un mitin. Argumentos y razones, porque hoy la política se enfrenta a un grave problema. Primero, que los gobiernos pierden soberanía y algunos no se han enterado todavía. Y segundo, que la democracia pierde cada vez más capacidad de deliberar. La democracia no es solo el voto, es la última fase. La democracia es fundamentalmente la deliberación pública, la discusión, la argumentación, el poner sobre la mesa las alternativas para que la gente entienda dónde está su interés y qué oferta política conviene más al suyo y a su comprensión del interés general. Pero nos estamos encontrando con que cada vez más las instituciones de la política, que eran los órganos de deliberación, empezando por los parlamentos, pierden esta capacidad y son sustituidos por mecanismos plebiscitarios, como son las llamadas redes sociales o la información en continuo, que minusvaloran los problemas y los reducen sintéticamente a frases incapaces de trasladar la complejidad de lo real. Lo hemos visto, Pedro, en los últimos días del Parlamento en España. Aquello no era un Parlamento. Aquello era peor que una tasca de la peor cuantía, porque era nada más que un cruce de insultos, no era nada más que el pataleo y el grito, no era más que el desprecio al otro, el dejar a la palabra fuera de la política. Y los gobiernos pierden soberanía, sí, claro que pierden soberanía, mejor dicho, la comparten. Y esta es la esencia del proyecto europeo. La esencia del proyecto europeo es compartir soberanía para decidir entre todos lo que cada uno no puede ya decidir por sí mismo. Pero ¿qué puede pintar un país, el más grande, el más fuerte de Europa, con 80 millones de habitantes, Alemania, en el mundo donde se van a enfrentar con colosos de 1.500 y 2.000 millones de habitantes? ¿Pero de verdad creéis que cada país europeo podría por sí solo hacer frente a los problemas de la globalización? ¿De verdad pueden pensar cualquier europeo de cualquier país que defender su civilización, su forma de vida, lo puede hacer él solo, enfrentándose a los gigantes del mundo que viene? Mirad, hay tantos ejemplos todos los días que demuestran que la unidad hace la fuerza. Aquí, en Sevilla, hay fábricas de Airbus. Aquí, en Sevilla, hay gente que trabaja en las industrias punteras que generan valor añadido y capacidad intelectual a nuestros trabajadores. Pues hace poco, la Unión Europea ganó ante la OMC un gran pleito contra Boeing, diciendo que Boeing estaba siendo subvencionada bajo cuerda y haciendo competencia desleal a Airbus. Y si no hubiera sido por eso, probablemente Airbus hubiera tenido que cerrar. ¿Y vosotros creéis que esta batalla la hubiera podido ganar sola España? ¿Que España le hubiera podido ganar esa batalla a Estados Unidos si hubiera ido sola? De ninguna de las maneras. Hace 4 días la Unión Europea le metió una multa a Google de 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros por abuso de posición de mercado. ¿Vosotros creéis que España le hubiera podido poner una multa a Google? Hace 4 días se planteó seriamente que las empresas tecnológicas tienen que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos allí donde producen su beneficio. Y esa batalla la puede ganar Europa, solo la puede ganar Europa. No la va a ganar ningún país en solitario. Hace 4 días empezamos a discutir cuál era nuestra relación con China. ¿Alguien puede pensar que frente a China cualquier país europeo puede ni siquiera toserla? ¿Puede ni siquiera plantear una relación de igual a igual? Es absolutamente imposible. Solo la unión de los europeos nos permitirá sobrevivir en el mundo. Se trata de eso, de sobrevivir en el mundo. Y por eso, estas elecciones, querido Pedro, querida Susana, queridos compañeros de este partido, compañeros y compañeras de este partido, las próximas elecciones son existenciales. Todas las elecciones son importantes, pero estas lo son más, porque estas dibujan un escenario de sí o no entre caminos radicalmente distintos y uno de ellos muy peligroso.
Yo había presumido en Europa de que en España no teníamos extrema derecha. Y les decía a mis amigos franceses, nous n'avons pas Le Pen. Y les decía a mis amigos italianos, no tenemos Salvini, y a los húngaros no tenemos Orbán, y a los holandeses no tenemos Wilders, y a los alemanes no tenemos Alternative for Deutschland. Y ahora resulta que sí. Ahora resulta que sí la tenemos. Que estaba escondida y ha encontrado de repente la forma de aparecer con un lenguaje que desgraciadamente se parece al de Queipo de Llano y a Millán Astray. Y por eso son existenciales y por eso hay que ganarlas. Porque es muy fácil volver marcha atrás en la historia. Porque es muy fácil soplar sobre los fuegos que se creían apagados para volver a provocar un incendio. Porque es muy fácil excitar las bajas pasiones de la gente. Porque es muy fácil aprovechar que hay mucha gente que ha sufrido las consecuencias de la globalización. Que el reparto de la carga, como se dice ahora, está muy mal distribuido. Que hay gente en todas las sociedades occidentales, también en la nuestra, que se ha quedado atrás. Y son muchos más de los que pensábamos que eran. Son gente que busca en la identidad recobrada una especie de recurso intelectual para hacer frente a las escaseces de una globalización injusta. Y nosotros, los socialistas, hemos de prestar absoluta atención a esta gente. Hemos de defender la liberalización de los intercambios y construir sociedades abiertas. Pero sobre todo hemos de construir sociedades cohesionadas. Porque si la sociedad abierta no está cohesionada, derivará hacia un Estado totalitario. Ese es el riesgo. Y eso es lo que se plantea en las elecciones en España y lo que se va a plantear en las próximas elecciones en Europa. Y por eso son existenciales. Y por eso tendríamos todos que trasladar a nuestros conciudadanos la enorme trascendencia que tiene participar en ellas. Yo os llamo a ello. Y lo hago desde aquí, desde Sevilla, una tierra que no es la mía, pero con la que tengo enormes lazos afectivos. También es mía. Gracias y perdón por decir que no es la mía. Quise decir que yo no había nacido aquí, es de todos, tienes razón. Pero con la que me unen enormes lazos afectivos. Tengo aquí muchos amigos, muchos, y les veo. Reconozco las caras de algunos, alcaldes, Cornejo, Medina Sidonia, la Vía Verde. ¿Cuántas cosas he hecho yo aquí? ¿Cuántas veces he escuchado los cascos de los caballos sobre los adoquines de las calles que rodean el viejo barrio de Santa Cruz? O esos patios claros donde madura el limonero, como decía Machado. Ese Machado, Pedro, que tú fuiste a honrar a Colliure. Ese Machado que tú fuiste a honrar a Colliure. Junto con los descendientes de los exilados, porque esos sí que fueron exilados de verdad y no como otros. Y te encontraste con un grupo de hiperventilados que te llamaban fascista. A ti y a los descendientes de Sánchez de Albornoz y de Azaña y a Paco Ibáñez. Eso es el riesgo que corremos. Que los que defendemos los valores del socialismo que tan bien encarnó Machado, seamos llamados fascistas cuando vamos a honrar su memoria. Es el mundo al revés y hay que volverlo a poner cabeza arriba. Esta es nuestra tarea. Y es, Pedro, lo que hemos estado haciendo desde tu gobierno. Yo he estado muchos años en los gobiernos de Felipe González y eso será siempre mi mayor timbre de gloria, mi mejor recuerdo. Pero en este gobierno, Pedro, hemos llevado a la práctica una frenética